Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal y hoy os voy a explicar qué es y para qué sirve la barra de tareas. La barra que en el escritorio abajo sale una barra, esa es la barra de tareas y vamos a explicar para qué sirve y qué es lo que hay en ella. Adelante vídeo. Como bien he dicho, la barra de tareas se encuentra aquí debajo, lo que yo la he ocultado porque es un poco molesto. ¿Ves? Tener la barra de tareas hay que se vea todo el rato. Por lo menos a mí personalmente no me gusta. Y una vez que quito las flechitas de ahí abajo, como podéis ver, al quitarla se oculta de nuevo la barra de tareas. ¿Sale? Bien, pues la misma barra de tareas con el ratón, botón derecho, lo pulsáis. Yo el sistema operativo que tengo es Windows 11, pero vamos, en los demás sistemas operativos, el 7, el 8, 10 y este que es el 11, suelen estar todas las barras ahí abajo. Bien, se sitúa ahí en la misma barra, botón derecho, configuración de la barra de tareas. Y ahí le clicáis con el botón izquierdo. Vamos a agrandar un poco la pantalla. Bien, no, está bien la pantalla. Bien, aquí nos aparece lo siguiente, personalización de la barra de tareas. Nos aparece esta ventana. Bien, aquí viene buscar, vista de tareas, todo esto son gadgets que se muestran en la barra inferior, como hemos dicho. Si nos vamos al menú del lado izquierdo, nos aparece sistema, Bluetooth y dispositivos, red de internet, personalizar, aplicaciones, cuentas, hora, idioma, juegos, accesibilidad, privacidad y seguridad y Windows Day, que es las actualizaciones de Windows. Vamos a ver algunas para que más o menos sepáis qué uso tiene, por si queréis poner, por ejemplo, el puntero, la flechita esta que aparece aquí, ¿ves? Si la queréis poner más grande, más chica, todo eso se puede ajustar a través de la barra de tareas. En sistema, lo que nos aparece es el nombre de mi equipo, que lo tengo por defecto, en mi cuenta, Francisco. Nos aparece esto: pantalla, sonido, notificaciones, asistente. Vamos a ir viendo uno por uno. A ver, en pantalla, ¿qué encontramos? El brillo, por si quiere cambiar el brillo. Yo lo tengo un tono más bajo para que no moleste tanto en los ojos, que te deslumbra tanta luz, como yo digo. Esto es para luz nocturna. Si lo quieres activar, le das a esta casilla. Esto por si queréis leer, para que la vista no os haga tanto daño. Yo la tengo desactivada. HDR, la verdad que HDR no me suena. Más información, esto es para ver los vídeos así con un tipo de contraste. Pero bien, eso es cuestión de ir mirando. Para allá atrás le damos aquí de nuevo y volvemos a lo mismo. Pantalla. Escala y diseño. Cambia el tamaño del texto, las aplicaciones y otros elementos. Yo lo tengo al 100%. Recomendado. La resolución de pantalla. Según la resolución que tengáis. Yo tengo 1920 x 1080. Si tenéis menos resolución, lo vais ajustando a la resolución vuestra. Orientación de la pantalla. Está en horizontal, la podéis poner en vertical. Aconsejable horizontal. Varias pantallas. Pantalla avanzada, gráfico. Después tenemos Bluetooth y dispositivo. Añadir un dispositivo, por ejemplo, un teléfono móvil, una tablet. Viene el Bluetooth, yo lo tengo activado. Dispositivo, ¿ves? Mouse, teclado, lápiz.
Si tenéis el típico teclado inalámbrico, ratón inalámbrico, impresora escáner, por si queréis. Yo en este caso no tengo impresora, no puedo asociarla a ninguna, pero es para que sepáis más o menos dónde están las cosas para mirarlas. Enlace móvil, cámara, mouse, el ratón, velocidad del puntero, lo que os he dicho, como queréis que sea el puntero de rápido, más lento, más rápido. En mi caso hay un nivel normal, entre medio. Ir a la rueda del mouse para desplazarse. Línea que desplazarse a la vez. En fin. ¿Qué más tenemos? Vamos para atrás. Lápiz de Windows. USB. Después tenemos la red de internet, que es donde está el tema este del wifi. Activado, Ethernet, Ethernet por cable, modo avión, proxy, acceso a teléfono, con configuración ya más avanzada, personalización. Selecciona un tema para aplicarlo. Esto ya es para si le quiere poner un fondo de pantalla. Yo en mi caso le tengo el de Windows. Los colores. Efectos de transparencia. Colores de Windows que vienen aquí. ¿Qué más hay? Temas. Instalar, crear. Si queréis poner un tema. Tema actual. Que viene a ser lo mismo. Pantalla de bloqueo. Imágenes de la pantalla de bloqueo. Aplicaciones. Esto por si quiere, cuando la pantalla se bloquee, si queréis poner unas imágenes y hace como una galería de imágenes. ¿Ves? Esto es la pantalla de bloqueo. Teclado táctil, inicio, barra de tareas. A ver, que aquí en la barra de tareas es lo que he dicho antes. Comportamiento de la barra de tareas. En este caso yo le puse ocultar automáticamente. Si yo quito esta opción, la barra de tareas se me va a ver. ¿Veis? La tengo ahí fija. Me ha movido todos los archivos. Vamos a colocarlo. Un momento. Así. Aquí abajo. Este otro, vamos a ponerlo aquí. ¿Ves? Que yo no quiero ir a la barra de tareas, por supuesto. No me gusta. Esto hemos dicho que era en personalización. Nos vamos a barra de tareas. Comprobar la barra de tareas y le vamos a dar a ocultar para que se oculte. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos aplicaciones. Aplicación de características, aplicaciones predeterminadas, mapas sin conexión. Esto es cuestión de ir mirando. Yo estoy enseñando lo más básico de la barra de tareas. Cuentas que aparecemos nosotros. Cuenta de Microsoft, tu información, correo electrónico, opciones de inicio de sesión. Si quieres que te dé un saludo o una clave de seguridad. Familia y otro usuario, copias de seguridad, por si queréis hacer copias de seguridad. Familia y otro usuario por si queréis abrir más cuentas. Obtener acceso a trabajo o escuela. Te da todas esas herramientas, digamos. Hora e idioma.
Aquí puedes cambiar la fecha, la hora, la región del idioma, si se encuentra en otro país, la escritura, la voz. En accesibilidad, esto también es muy importante, esta pestaña, porque así podemos cambiar, por ejemplo, el tamaño del texto. Si lo queréis el texto más grande, más chico, yo lo tengo a esta posición. En esta misma tenemos efectos visuales, efectos de transparencia, efectos de animación. Algunas las tengo activadas. Puntero del mouse, como os he dicho antes, si lo queréis sin blanco, negro, lo queréis de esta manera, invertido o personalizado, si lo quieres de un color rojo, morado. A mí me gusta el negro. El tamaño, ya el tamaño del puntero que queráis. Está muy grande. A mí me gusta un poquito más chiquitito. Así. Me gusta a mí. El mouse, que es lo que vimos antes, la velocidad del puntero. A ver, que lo dejamos ahí. ¿Qué más tenemos en accesibilidad? Efectos visibles, hemos dicho, puntero, el cursor del texto, apariencia y grosor. A ver, vamos a mirarlo. Vista previa. Puedes elegir el color que queráis. Esto es el grosor del cursor. ¿Ves? ¿Ves? El grosor del texto. ¿Qué más tenemos? Tenemos la lupa, por si queréis. La lupa es esto. Cuando le damos a lo que es el botón de Windows, que aparece abajo, al lado de la barra de espacio, y al más, esto es la lupa. Y al quitarlo, la misma ventanita del botón de Windows y Escape, y lo quitáis. Ya esto es cuestión de que lo vayáis mirando ustedes. Ahí. La lupa. Filtros de color. Si quiere darle algún filtro. Esto ya es cuestión de ir mirando. Tema de contraste, narrador, por si queréis que al leer algún texto salga un narrador y lo lea. Muy bien. El audio, los subtítulos. Está muy bien. Privacidad y seguridad. Esto ya seguridad de Windows. Esto ya cositas que... Permiso de Windows. Que tendréis que ver. Windows Day, que son las actualizaciones. Si queréis buscar actualizaciones, de todas maneras, Windows 10 y 11 os avisa sobre las actualizaciones. Pero está bien. Todo esto es lo que conlleva lo que es la barra de tareas. Como habéis visto, es muy sencilla la barra de tareas. Eso ya es cuestión de que vayáis mirando. Pero siempre es bueno saberlo porque ahí hay cosas y herramientas muy útiles a la hora de si queréis cambiar lo que es el puntero, color, cositas así básicas. Pero todo el mundo no lo sabe. Yo al principio lo ignoraba. Ya, que paso del tiempo, pues, mirando, investigando, viendo vídeos de YouTube, pues aprende uno, la verdad. Y está muy bien que aprendamos todo el mundo porque hoy en día Internet, para el trabajo, el colegio, para todo es muy útil. Y yo, por ejemplo, al principio no sabía una barra de tareas. ¿De la barra de tareas qué es? ¿Sabía lo que era la barra de tareas? O el explorador de Windows o explorador de archivos, que es lo mismo.
que lo iremos viendo cómo lo podemos abrir. Poco a poco se va aprendiendo. Yo empecé desde cero. Todo el mundo no ha sido sabiendo, como yo digo. Sí, hay que aprender. Bien, espero que os haya gustado este video tutorial. Se ha alargado un poquito. Espero que os haya gustado. En mis vídeos de YouTube, si os gustan, dadle un me gusta. Se podéis suscribir, que es gratuito. Activáis la campanita para que cuando haga nuevos vídeos os salga una notificación. Bien, espero que os haya gustado, perdón. Y hasta la próxima. Gracias.